Buenos días, niños y niñas de mi querido octavo básico. Les hice este video con el fin de que queden claro con lo que tienen que hacer respecto al proyecto de mayo, donde todas las asignaturas o la mayoría de las asignaturas los va a evaluar. Para esta asignatura, o sea, para este proyecto, mejor dicho, el título está relacionado a la alimentación, y en la asignatura de historia vamos a trabajar en relación a ese aspecto de la alimentación, pero en relación a la época de estudio. Nosotros estábamos viendo la Edad Moderna. Nos quedamos ahí. Hay varios aspectos de Europa durante la Edad Moderna que nos quedan pendientes, pero uno de los sucesos que marca el inicio de la Edad Moderna justamente es el descubrimiento de América. Año 1492 llega Colón a las tierras de América Central. Pero ojo aquí, mucha atención, porque lo importante va a ser que ustedes identifiquen los alimentos que consumían estos europeos antes de llegar a América, antes de descubrir América, y de todos los elementos, ingredientes, tanto carnes como también vegetales, van a ser incorporados desde el descubrimiento y van a ser llevados a Europa. Entonces tiene que ser todo lo que está, toda la alimentación antes del descubrimiento de América en el continente europeo. Eso es lo que tienen que investigar. Es muy importante la investigación en este trabajo. Y vamos a hacer lo mismo en relación a América. Los indígenas, las civilizaciones americanas antes de la llegada de los españoles, ¿qué alimentación tenían? ¿Qué productos son propios del continente americano? Europa, a diferencia de América, no solamente tiene productos alimenticios que provienen del territorio europeo. Europa es un continente que está conectado territorialmente con Asia por un lado, también está conectado con África, ¿cierto? Cruzan el Mediterráneo y llegan a África. Por ende, tiene alimentos variados que también tienen que ver con alimentos que han venido de los otros continentes, pero no de América, porque América hasta el momento, siglo XV, todavía sigue siendo un territorio desconocido. Lo mismo pasa en América. En América, como es un continente que está totalmente desconectado de los otros continentes, sus productos alimenticios son autóctonos y no tienen ninguna relación desde otros continentes, por lo menos en teoría. Bien, es por ello que lo primero de su trabajo para mi asignatura, lo que les voy a evaluar, tiene que ver con esta investigación que ustedes hagan. Bien, primero investiguen, porque aquí no es llegar y buscar un mapa de Europa y uno de América, no. Tienen que investigar los alimentos de cada continente, los que se consumían en Europa. Y no en el trabajo dice siglo XIV, pero ustedes pueden en el fondo hablar de los alimentos en Europa durante toda la Edad Media, porque se van a mantener hasta el siglo XV, por así decir. Y a partir de ahí llegan alimentos desde América. Pero hasta el siglo XV en Europa se manejan más o menos los mismos alimentos. Ya en la Edad Media, fines de la Edad Media, Marco Polo, siglo XIII, XIV, había ya ido a Asia y había traído productos desde allá. Entonces ya estaban relacionados con alimentos de otros continentes los europeos. No hacia la América. ¿Bien? Entonces tienen que hablar de los alimentos que habían en Europa hasta el siglo XV. Puede ser durante toda la Edad Media. ¿Ya? Ustedes más o menos manejan los alimentos que habían, porque los vimos cuando vimos la Edad Media, también cuando vimos Grecia y Roma, como el olivo, la vid, ¿cierto? La uva, la hoja de parra. En Europa, durante la Edad Media, los cereales eran muy importantes. La avena, la cebada, los productos porcinos, ¿ya? De animales, eso es muy europeo. ¿Ya? Bien, vamos a concentrarnos entonces primero en nuestro trabajo en Europa. Así que lo primero, después de su investigación que hagan, una vez que tengan un manejo de los alimentos que consumían en Europa, van a recién buscar un mapa que plasme, que muestre gráficamente esos alimentos. Ustedes pueden, de hecho, buscar cualquier mapa de Europa, porque ya tienen los conocimientos, ya van a saber, estos alimentos son de Europa. Yo no necesito
que ustedes me identifiquen de tal lado de Europa salió este alimento, de tal lado de Europa salió este otro alimento. No, en general, los europeos que consumían, incluso pueden ser alimentos que consumían y venían de Asia, del este de Asia o del norte de Europa, pero que estaban ahí consumiéndose antes del descubrimiento de América, del llamado choque de dos mundos. ¿Bien? Entonces ustedes van a buscar ahí, esto es Europa, analicémoslo. Ahí está la botita que representa Italia, esto que se ve acá es el mar Mediterráneo y el resto son países. Está dividido, este es un mapa político de Europa, está dividido por los actuales países, pero ustedes pueden buscar cualquier mapa, si este los confunde mucho, perfecto. Podemos buscar otro de Europa. Adiós con este y buscamos otro de Europa. Este es un mapa del relieve, a lo mejor les queda más claro. Ahí está la botita, Italia, Portugal, España, Italia, Francia, Alemania, Inglaterra, la isla I. Y tenemos la parte más oriental, por así, de Europa, donde está lo que vendría a ser parte de Rusia. Bien, y aquí con este mapa simplemente identificarlo, colocarlo colocan ahí mapa de Europa, lo pegan en la hojita del informe escrito e identifican, los alimentos que estaban acá consumiendo. ¿Qué pueden hacer? Pueden poner la imagen de los alimentos o pueden poner símbolos y hacen al ladito una simbología y me colocan el nombre de cada alimento en su simbología. Ustedes ya saben lo que es una simbología, ¿ya? Es poner el símbolo, o sea, la imagen de una manzana y abajito colocan la imagen de la manzana y poner al lado manzana. ¿Por qué es tan importante que identifiquen el nombre de esos productos? A mí no me sirve que coloquen solamente la imagen de cada alimento. Tienen que identificar el nombre. ¿Bien? Entonces ahí tenemos un mapa de Europa. Antes del mapa, por supuesto, va el título. Y el título es la alimentación antes del choque de dos mundos. Antes del descubrimiento de América. El concepto de descubrimiento de América es bastante ambiguo porque a lo mejor para el mundo europeo es el descubrimiento, pero los indígenas, los pueblos y las grandes civilizaciones americanas ya existían antes de la llegada de estos europeos. Por ende, descubrimiento es un concepto que podríamos contrariar, ¿eh? Por eso le vamos a hablar, y de hecho en el currículum de octavo básico dice choque de dos mundos. Por eso hablamos de la alimentación antes del choque de dos mundos. Es una investigación, por eso es tan importante la información que ustedes logren hallar. Y vamos a comenzar identificando el mapa de Europa. Identifican un mapa de Europa y los alimentos pueden ser los dibujitos con el nombre porque tiene que estar identificado, pueden hacer una simbología. Lo importante es que este mapa tiene que ser de media plana. Si por ejemplo esta es una hoja, esta es la hoja cuadriculada, este es el tamaño. El mapa tiene que ser de media plana o de plana entera, no más pequeño, ¿ok? Y debe estar pintado. Todos los elementos de su mapa tienen que estar pintados, coloreados. Puede ser una impresión a color y ahí no van a pintar. Yo no voy a exigir ese tema respecto a eso, con los recursos que tengan. Si no tienen para imprimir, bueno, con un atlas calcarán el mapa de América y el mapa de Europa y lo colorearán. Es con los recursos que tengan. Pueden dibujar, incluso lo pueden. Ni siquiera tienen que imprimir o si está muy complicado, ni siquiera tienen que imprimir un mapa o buscar un mapa de alimentos. Ustedes con el mismo conocimiento incluso pueden identificar los alimentos que estaban en Europa antes del descubrimiento de América. Bien, no obstante, la web les da harta información. Por ejemplo, les voy a mostrar un mapa que aparecen los alimentos autóctonos originarios de cada lugar del planeta Tierra. Este es un planisferio, ¿cierto? Un mapa de todos los continentes del mundo. Y aparecen los alimentos de cada zona. Los de América, América del Norte, América Central, América del Sur, Europa, Europa del Este, Europa del Norte, Europa del Sureste, del Suroeste. Aparecen los alimentos también de Asia. Y aparecen los alimentos de todos los lugares del mundo, sus orígenes. Esto a mí no me va a servir que lo peguen. Lo que tienen que buscar, si van a ocupar, por ejemplo, este mapa, pongamos un ejemplo, encontraron este mapa no me sirve. Tiene que colocar solamente el territorio correspondiente a Europa y a sus alimentos. ¿Bien? Si tiene que copiar este pedacito que es Europa en otra hoja, lo hará, pero solamente me identifica lo correspondiente a Europa en la parte que va a estar hablando de Europa. Después busca América
saca este pedacito, lo copia o si quiere lo corta y lo pega cuando se corresponda y empecemos a hablar de América. ¿Bien? No junto. Por ejemplo, ya, tengo este mapa, ¿ya? Yo voy a hacerle ciertas modificaciones, tengo que hacer en la parte de Europa, este mapa de todo el planisferio, y me voy a... Esto es una parte que yo saqué de este mapa, pero no me muestra América. Solamente me muestra Europa y otros continentes, pero no América. Yo voy a pintar, por ejemplo, en esta impresión, yo lo decidí hacer una impresión, ya. Voy a pintar el territorio correspondiente a Europa, para que la profesora quede clara que yo sé dónde está Europa aquí, y los alimentos que corresponden al territorio europeo. Pueden poner los que están también al este de Europa, y también los que están al sur de Europa, ¿ya? También pueden colocar esos ingredientes porque igual eran consumidos por los europeos, porque como están conectados estos continentes, están relacionados también los consumos, los alimentos que consumen. ¿Bien? ¿Quedamos claros? Esto, por ejemplo, aquí no aparece América. Ahí aparece África, aparece una puntita de América del Sur, una parte de Groenlandia y América del Norte, pero no hay información de ellos, no nos vamos a meter con ellos porque esa parte estoy hablando de Europa. Bien, entonces este mapa me sirve, pero tengo que colorear lo correspondiente a Europa. Listo, lo puedo pegar. Me serviría para mi mapa de Europa. O si quiero, puedo imprimir uno sin información y coloco los elementos que conforman la alimentación autóctona de Europa. O que es de antes del descubrimiento de América. También puedo hacer. Pero recuerden, media plana, aplana entera el tamaño y debe ser coloreado. Una vez que tengo este mapa, recuerden que después vamos a tener que hacer lo mismo, pero con América, vamos a identificar 6, porque tiene que aparecer el nombre. Si tienen simbología, les sirve la misma simbología, ¿ya? Pero identificar el nombre de 6 de los alimentos que aparecen en el mapa. Es observar el mapa y escribirlo en el informe. 6 alimentos que en el mapa aparecen. Seguimos el trabajo, seguimos con Europa, después vamos a pasar a América y vamos a seleccionar 3 de estos alimentos, solo 3, ¿ya? Y vamos de cada uno a escribir el nombre, abajito le colocamos una imagen, ¿ya? Y en la tercera parte de ese alimento, no sé, por ejemplo, Europa, la cebada. Escogí la cebada, un cereal muy importante en Europa, sobre todo en la Europa del Norte. Voy a colocar nombre, cebada. Abajo coloco una imagen, puede ser de la cebada o puede ser de un plato preparado con cebada. Y luego voy a escribir una preparación que se hacía en Europa con la cebada. Puede ser harina, sopas, cerveza. Listo. Tengo mi primer alimento. Segundo alimento que seleccioné del mapa de Europa. Lo mismo. Nombre, dibujo del alimento o una de sus preparaciones. Y luego preparaciones, 3 preparaciones. Tercer alimento del mapa. Nombre, imagen, descripción o de la preparación, ¿cierto? Colocamos 3 preparaciones. ¿Estamos claros hasta ahí? Luego de eso, pasamos a América y hacemos completamente lo mismo. Buscamos. A lo mejor tengo del mismo mapa anterior. ¿Dónde quedó el mapa anterior? Ya, del mismo mapa anterior, de donde saqué el territorio europeo, voy a sacar el territorio americano. ¿Se fijan? El mismo territorio americano. Acá está en inglés. Si yo presento esto coloreado con América, no me sirve. Porque miren, fíjense, no aparece el nombre de los alimentos. Yo lo puedo pegar, los alimentos los quiero pintaditos, pero sí o sí tengo que identificar el nombre de 6 alimentos que aparecen en este mapa de América. Bien, entonces vamos ahora con América. Puedo ocupar también un mapa de este y colocarle los alimentos. Recuerden pintarlo. Y
e identificar el nombre de los 6 alimentos que yo visualizo en mi mapa. Pues ustedes en su mapa pueden poner obviamente todos los alimentos que aparecen que son de América, pero identificar por escrito fuera del mapa tienen que ser 6. Entonces, yo tengo mis 6 alimentos, puedo incorporar un mapa político o un mapa como aparece ya listo con los alimentos, puedo dibujarlo. Eso va a depender de los recursos que yo tenga, pero siempre pintadito. Y tienen que aparecer en mi mapa el nombre de esos alimentos. ¿Ya? Tienen que aparecer el nombre de esos alimentos. Selecciono 6, los escribo, identifico 6, selecciono 3 de ellos y de cada uno de ellos voy a hacer lo mismo que hice con los alimentos de Europa. Voy a identificar nombre del alimento. ¿Ya? Por ejemplo, el poroto. ¿Ya? El poroto, producto alimenticio, poroto. Imagen del poroto de alguna de sus preparaciones. Tercer paso con ese alimento, preparaciones con el poroto. Puede ser guiso, no sé, porotos con rienda, etcétera. Son 3 preparaciones. Paso al siguiente alimento de América, al segundo que seleccioné. Lo mismo, nombre, imagen, 3 preparaciones con él. Tercer alimento de América que saqué del mapa de América. Nombre, imagen, preparación de este alimento. Bien, hasta ahí yo llevo escrito en mi informe los 2 pasos. Bien, tenemos el análisis del mapa de los alimentos de Europa, luego seguimos con el análisis del mapa de América y ahora vamos a hacer la mezcla, el mestizaje cultural, de donde venimos, el intercambio cultural, ¿cierto? Entre la cultura europea y la cultura americana. Bien, entonces tenemos, por ejemplo, que vamos a identificar en nuestro informe, a lo mejor en una tercera o cuarta hoja, vamos a identificar el nombre del plato, de un plato que sea característico que consumamos los chilenos. ¿Ya? Por ejemplo, la cazuela. ¿Ya? La cazuela, la preparación de la cazuela ya se hacía en Europa, pero los ingredientes de la cazuela tienen elementos que son europeos y americanos. Ustedes pueden hacer humitas, empanadas, porotos con rienda. El alimento que ustedes cojan que consumimos los chilenos, tienen que colocar el nombre del plato, los ingredientes que son de origen europeo, abajo los ingredientes que son de origen americano y en tercera parte la preparación, cómo lo hace la mamá o la abuelita o el papá, cómo preparas ese plato de porotos con rienda, cómo prepara la humita, con detalle, como receta. ¿Ok? Eso es todo el trabajo. Espero haberles aclarado cualquier duda. Me escriben al correo de Gmail nataliahistorigeo@gmail.com. Y bueno, no duden, escriban nomás, yo apenas pueda o en el momento o al día siguiente les voy a responder las dudas. Espero haberlos dejado claro. Les mando un abrazote, los quiero mucho, un beso.